Concedemos el uso de la palabra, siguiente ponente, a nuestro amigo Francisco Javier Zaragoza, quien es el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abasto. Gracias. Muy buenos días a todos. Me congratulo de que ya constitucionalmente pueda existir el derecho a la alimentación. Pero, haciendo eco a lo que comentaba la diputada en la introducción, este es el primer paso para que de aquí emanen políticas públicas en línea, o sea, todos en el mismo objetivo, políticas presupuestales y políticas de la sociedad civil. Somos la sociedad civil un ente indispensable para que esto camine. Bien. Mi nombre es Francisco Javier Zaragoza Lovera, soy presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara. La Unión de Comerciantes fue fundada el 27 de julio de 1964. Somos la institución representativa del sector de abasto, impulsando la competitividad de los comerciantes de este sector y el desarrollo de la central de abastos. Participamos en la Confederación Nacional de Comerciantes de Centrales de Abastos, ya que fuimos la unión fundadora de dicha confederación hace 46 años. Adelante. Los indicadores en México, y yo creo que aquí a lo mejor voy a repetir algunas información que ustedes ya conocen. Tenemos 126 millones de habitantes, 35 millones de hogares, casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 27.5 millones de hectáreas de tierra cultivable, 115 millones de hectáreas de agostadero, se producen 268 millones de toneladas de alimentos en el campo. Como ya lo dijeron, el sector agropecuario aporta el 10% del Producto Interno Bruto y Jalisco aporta el 12% del mismo y representa aproximadamente 70,000 millones de pesos. Entonces, el campo es un factor importantísimo según la FAO, ya que el 95% de los alimentos que se generan vienen directamente o indirectamente del campo, del suelo. México se estuvo volviendo dependiente del exterior, las cuestiones alimentarias. Afortunadamente, aproximadamente, según los que saben, a partir del 2015 más o menos, las exportaciones superaron las importaciones. Con lo que se produce en el país se satisface el 92% de las necesidades alimentarias. Esto nos lleva más allá de la seguridad alimentaria. ¿Y qué es la seguridad alimentaria? Aquí vemos la definición de la FAO. La seguridad alimentaria refiere el acceso de todas las personas a una alimentación inocua y nutritiva que les permita llevar en todo momento una vida sana. Además se integra por 4 dimensiones. La que sigue, por favor. Estos son los 4 pilares de la seguridad alimentaria: el acceso oportuno al alimento, la disponibilidad suficiente del alimento, la estabilidad de la oferta y obviamente la utilización biológica, la nutrición, la cuestión de salud. El acceso oportuno al alimento pues tiene 2 vías y tiene que ser a través del ingreso económico de las familias o a través de la asistencia social. Por eso digo yo que somos muy importantes los organismos civiles para que esto camine. Lo que más nos debe preocupar es la disponibilidad de los alimentos y que se correlaciona con las altas pérdidas y desperdicios de alimentos en México. El 47% de las familias ha tenido alguna vez alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias. O sea, para mi gusto es un número altísimo, independientemente del nivel de esa carencia. Producto alimenticio hay. ¿La que sigue? Bueno, esto es lo que exportamos en las cuestiones agrícolas y pesqueras. La siguiente.
Esta es la cadena productiva de la que formamos parte y se origina en el campo, transporte, industria, sector de abasto y minoristas. Y curiosamente aquí estamos, el campo, estamos el sector de abasto alimentario y está el sector social. ¿Cuál es la importancia de las centrales de abastos? Pero antes me permito decirles que el Coneval establece que en México el año pasado 10.8 millones de mexicanos padecieron hambre y 28.6 millones de mexicanos tuvieron carencia alimentaria. Ante la incongruencia de estos datos, si producimos alimentos suficientes, si garantizamos la seguridad alimentaria, ¿por qué prevalece el hambre, la pobreza, la carencia en nuestro país? ¿Qué estamos haciendo mal? Las centrales de abastos somos reconocidas como entes de interés nacional. Somos instalaciones vitales para la vida económica, social y política de México. Somos o representamos zonas estratégicas de seguridad nacional y somos garantes, junto con el campo, de la seguridad alimentaria de este país. Que somos garantes de la seguridad alimentaria, se van a preguntar algunos, a lo mejor le echamos mucha crema, ¿no? Pues yo les digo que sí. Y les digo que sí porque junto con el campo y el transporte hacemos posible que los alimentos en el campo lleguen a las zonas donde se necesitan. Las centrales de abastos traemos el producto de donde abunda a donde hace falta, desde cualquier rincón del país. Y les quiero decir algo. Durante la crisis del huachicol, de las gasolinas, no paró el abasto alimentario del campo a las zonas de consumo. Durante la pandemia del COVID, no faltó el alimento en las mesas de las familias mexicanas. Aproximadamente, según cifras de la Confederación Nacional, aproximadamente el 70% de la alimentación o de los productos alimenticios pasan a través de las centrales de abastos para de ahí hacerse la dispersión por todos los canales comerciales que se puedan tener, independientemente de cadenas comerciales, etcétera, todo lo que ya conocemos. En estas crisis mantuvimos la disponibilidad de la oferta, la estabilidad de la oferta y la posibilidad de acceso de toda la población, hablando de garantizar esa seguridad alimentaria. La que sigue. Esta cifra del Banco de Alimentos es de 20 millones de toneladas de alimentos que se desperdician en México cada año, es el 2021. Entonces está claro que el problema de hambre en México no solo radica en la disponibilidad de alimentos, sino en la falta de ingreso económico que impide acceder a la canasta básica, es decir, es un problema de acceso. Mucha gente no tiene acceso por la vía autónoma del ingreso económico y solo queda otra vía que es la de la asistencia social, pública o privada. Datos de la FAO alertan que en el mundo se pierde por desperdicio entre el 25 y el 35% de los alimentos. Si nos vamos al peor de los escenarios y hacemos un poquito de matemáticas, que yo soy médico, no soy muy bueno para eso, pero 268 millones de toneladas por el 35%, cifra de la FAO, de desperdicio, en México entonces se tiran 90 millones de toneladas de alimentos. Hasta para imaginármelas. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Es un primer paso la ley, es un derecho constitucional. Qué bueno, ya dimos el primer paso. ¿Qué más podemos hacer? Platicando el lunes pasado con el fundador del Banco de Alimentos aquí en Guadalajara, el señor Ricardo Bon, me decía, no sé de dónde saca las cifras, pero es un tipo muy bien informado, me decía, aquí en Jalisco podríamos recuperar
de 4,000 a 8,000 toneladas al mes mínimo de alimentos que se están desperdiciando. Es un mundo de comida. Leyendo la iniciativa y la exposición de motivos me preocupé porque vi cifras y estadísticas de la ONU donde hablaban de que 1 de cada 10 habitantes del planeta tiene carencia extrema de alimentación, esto es, 135 millones padecen hambre. El 1 de 10 es el 10%. Pues yo me preocupé todavía más. Si la población mundial son 7,000 millones de personas, entonces el 10% serían 700 millones de personas en el mundo que padecen hambre. Y nosotros tiramos 90 millones de toneladas. Y no las tiramos porque seamos displicentes, las tiramos porque no sabemos qué hacer con ellas. ¿Y qué podemos hacer? Ay, ahora sí que le pregunto a los 64,000. El hambre en México no radica en la producción. Los agricultores se encargan de eso y lo hacen bien. En alianza con las centrales de abastos y todos los sectores involucrados en esta cadena productiva de alimentos, y hablé transporte y demás personas que intervienen en esta cadena productiva. En lo personal, yo creo que debemos buscar la respuesta a la pregunta: ¿cómo traemos ese alimento que se desperdicia a la mesa de las familias más vulnerables? Todo el mundo asocia con que mercado de abastos, ahí está todo el alimento que se desperdicia. No es cierto. Mercado de abastos representa un mínimo porcentaje de ese alimento que se desperdicia. Aquí a lo mejor don Ricardo, el Banco de Alimentos, nos puede ayudar en las mejores estadísticas en la historia de la relación o la alianza estratégica entre centrales de abastos y Banco de Alimentos. Se llegaron a donar 1,500 toneladas al mes. No pintan. La parte sustancial del alimento que se desperdicia se queda en el campo. Porque no me es costeable traerlo. Porque yo, agricultor, ya perdí por el ciclón, por la sobreoferta, porque lo que quieran y gustes, pues le meto la rastra al campo. Como dicen en el campo, lo del agua al agua y a ver qué pasa el siguiente año. O se queda, como ustedes han visto fotos en muchos periódicos o revistas o documentales, a las orillas de las carreteras los montones de jitomates, por ejemplo. ¿Cómo le hacemos para traerlo? Le digo yo a don Ricardo, platicando sobre este tema, que ya traemos, en principio, un plan a desarrollar para ver cómo podemos atacar este tema. Pero, yo les digo, un agricultor que tiene 40 toneladas en Tomatlán, Jalisco, de sandías. Yo le digo, ¿me las regalas para el banco? Sí, sí te las regalo, ven por ellas. Híjole, un tortón con 15 toneladas, los piones para cortar, cargar, etcétera, etcétera. Mínimo voy a tener que pagar 2 pesos de flete y gastos para llevármela a Guadalajara. 30,000 pesos. ¿De dónde los voy a sacar? ¿Quién los va a poner? El banco los va a dispersar, esos productos, les da una cuota de recuperación, pero no le da para pagar ese flete. Entonces ahí es donde hablo yo, de que las políticas públicas, educación alimenticia, los programas del campo, los incentivos, pero las políticas presupuestales también tienen que estar alineadas, ¿sí? Y nosotros, organización civil, ponernos a trabajar para hacer posible esto. Llevamos una responsabilidad compartida. Eso es algo que, digo, estos foros son muy bonitos porque sale uno en la foto, pero ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Cuántas toneladas de esas que se están tirando en el campo estamos trayendo? Y no me meto a la producción pesquera y no me meto a otra serie porque no soy muy fuerte. Yo vendo productos perecederos. Toda mi vida lo he hecho.
permítaseme el comentario. A lo mejor algunos aquí ya están pensando, hay tema para una iniciativa de ley. Órale. Oh, qué bueno. Hay muchas leyes, y muchas excelentes, y otras están en los archivos y porque no se han podido aterrizar. Pero bueno, les voy a dar un dato para dimensionar. Hoy aquí estamos hablando del derecho a la alimentación. Lo estamos haciendo constitucional. Estamos formalizando algo que es una preocupación de hace muchos años. Platicábamos antes de entrar aquí, en 1967 en Estados Unidos se crea el primer banco de alimentos del mundo, en un país desarrollado que tiene hambre. En 1991 se crea el primer banco de alimentos en Guadalajara, en la central de abastos, por un comerciante del mercado de abastos con un sueño y una visión que complementó con un esfuerzo titánico para consolidar, a través de 30 años de trabajo, de esfuerzo, de visión y de unidad de esfuerzos del sector civil, y les digo el sector civil porque los comerciantes de abastos que se sumaron al sueño de Ricardo Bono hicieron posible que el banco se desarrollara. La sociedad civil se organizó y aterrizó. Y no había leyes. Había un sueño. Se volteó para el cielo con los pies en la tierra. En esos 30 años se logró crear una red nacional de bancos de alimentos, que me corregí aquí don Ricardo, yo decía que 60, pero 54 bancos en los diferentes estados del país, todos interrelacionados con la central de abastos de la región correspondiente, en una alianza estratégica de los sectores de la sociedad civil. Si a esta alianza estratégica se le suman todos los sectores, el que hace las políticas públicas, el que hace las políticas presupuestales, que por cierto creo que son ustedes, ahí les encargo, porque promesa que no se refleja en el presupuesto, pues se la lleva el viento. Entonces, aquí aterrizamos el cómo le podemos hacer, con qué lo podemos hacer. Para que esos millones de toneladas que se desperdician, no solo en las centrales de abastos, sino en las más importantes que están en las zonas de producción, se movilicen a las mesas de las familias vulnerables. Esta es una idea, pero yo la verdad mi cerebro no me da para dar más ideas. Espero que entre todos la suma de mira, de visión, de pensamiento, de capacidad nos permita ampliar esta visión que para mí es muy estrecha y que podamos hacer algo más grande, que podamos realmente aterrizar, que podamos alinear los esfuerzos. El derecho a la alimentación, pues qué bueno que está legalizado, pero creo que es una obligación de la sociedad y del Estado como parte de la misma, garantizar que esas familias que pasan hambre no las tengan. Sin el derecho a la alimentación no puede asegurarse ni la vida, ni la dignidad, ni el resto de los derechos humanos. El que tiene hambre no piensa en los derechos humanos que tiene. Piensa en qué comer el día de hoy. Ese es el derecho más importante desde mi punto de vista. Bien, ya para no enfadarlos, los invito a ocuparnos, yo los invito a aliarnos, pero los invito a ponernos en acción. ¿Sí?